Este video tiene como objetivo explicar la forma como se calcula y distribuye la PTU cuando se tienen varios trabajadores. Es el mismo procedimiento, se tenga 1, 2 o se tengan 20. Bueno, vamos a empezar con el fundamento. El fundamento se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 123. Y nos dice que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajador durante el año. Entonces, este es el fundamento y aquí nos explica cómo se debe hacer. Ya en el procedimiento de cómo se debe hacer tenemos aquí la PTU a repartir y nos dice que hay que dividirla en dos partes. Entonces aquí la estamos dividiendo en dos partes. ¿Sí? Aquí tenemos la mitad de 15,000, 7,500. Me dice, la primera parte divídela conforme a los días trabajados. Si aquí tenemos trabajador 1, 2, 3, 4 y 5, aquí tenemos salarios semanales. ¿Sí? Este es el salario semanal. Si el trabajador gana esto a la semana. Pero el primer factor me dice, divídelo conforme a los días trabajados. Si el primer trabajador trabajó 354 días, el segundo 350, 70, 290 y 279. Cada trabajador trabajó estos días. Aquí tenemos la suma de los días trabajados. ¿Sí? Esta suma de días trabajados es la que nos va a servir para determinar el primer factor, que es en días. Entonces, dividimos los 7,500 entre todos los días trabajados y me da el factor en días. Este factor lo voy a utilizar para determinar la PTU que le corresponde conforme a los días trabajados. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar ese factor por los días trabajados. Tenemos aquí la multiplicación del factor por los días trabajados de cada uno de los trabajadores. Y en proporción a los días, esto es lo que le corresponde a cada trabajador. ¿Sí? La suma nos da los 7,500. La segunda parte dice, repártela conforme a los salarios que haya obtenido cada uno de los trabajadores. Entonces, si el trabajador gana esto a la semana, al dividirlo entre 7 me da este sueldo diario. ¿Sí? Aquí cada uno de los trabajadores tiene su sueldo diario. Para determinar los sueldos que obtuvo en todo el año trabajado, vamos a multiplicar el salario diario por los días trabajados. ¿Sí? Se está multiplicando 350 por 238,57, nos dan 83,500. Y así cada uno de ellos se multiplica el salario diario por los días trabajados y obtenemos los sueldos que cada uno de ellos obtuvo en todo el año. La suma de todos esos sueldos nos va a servir para determinar el factor de la segunda mitad. Entonces, lo que hacemos es dividir la otra mitad de la PTU entre el total de los salarios percibidos. Y este factor lo vamos a multiplicar por el total de salarios. El factor por los salarios del primer trabajador, el factor por los salarios del segundo trabajador, el factor por los salarios del tercer trabajador, el factor por los salarios del cuarto trabajador, el factor por los salarios del quinto trabajador y me da la PTU que debe de recibir cada uno de los trabajadores por los salarios obtenidos. ¿Sí? La suma me da la otra mitad de la PTU, ¿sí? 7,500. El total de la PTU es la suma
de la PTU que le corresponde conforme al factor en días y la PTU que le corresponde conforme al factor a salarios. Igual la suma me da el total de la PTU. ¿Sí? Así se hace la división conforme al factor en días y conforme al factor en salarios. Pero el total de la PTU termina siendo igual al total de la PTU a repartir. ¿Sí? Después tenemos, la ley nos marca que hay PTU exenta para el impuesto sobre la renta. Y nos dice el artículo 93 que son 15 salarios mínimos, pero como lo hemos mencionado, eso cambia a UMAS. Entonces, 15 UMAS están exentas de pagar el impuesto. Por 15 UMAS no se va a pagar el impuesto. Entonces, ¿a cuánto corresponden 15 UMAS? Aquí tenemos el valor de la UMA, 86.88. Lo único que vamos a hacer es multiplicarlo por 15. ¿Sí? El valor de la UMA por 15 en cada uno de los rubros. Y tenemos la PTU exenta. Aquí tenemos un trabajador que va a percibir menos de esta cantidad. Entonces no podemos decir que tiene exento 1,303. Aquí este trabajador tiene exento el total de la PTU que va a recibir. ¿Sí? Grabado, 0. Entonces, ¿cómo sale la PTU grabada? Simplemente hacemos una resta. El total de la PTU menos la PTU exenta. Tenemos nuestra PTU grabada. Y la suma de estas dos columnas nos da el total de la PTU, que son 4,320.80 en este caso, y aquí 3,909.15. Es la suma de estos dos. Entonces, tenemos ya determinada la PTU exenta y la PTU grabada para cada uno de los trabajadores. ¿Cómo se determina el impuesto sobre la renta que hay que retenerle al trabajador? Para eso tenemos que hacer el cálculo y aquí tenemos ya el procedimiento. ¿Sí? La ley me dice, haz dos cálculos conforme a la tarifa anual, utiliza la tarifa anual. Para ello, haz dos cálculos. Haz un cálculo donde consideres el sueldo anual más la PTU grabada. ¿Cómo voy a determinar el sueldo anual? Con el sueldo diario del trabajador, que aquí en el sueldo diario del primer trabajador, es de 282.86. Vamos a poner sueldo diario 282.86. Aquí le vamos a poner sueldo anual. Vamos a hacer una multiplicación de el sueldo diario por 365. ¿Sí? Nos va a dar un total de 103,000. Me dice, el sueldo que él hubiese percibido por todo el año, súmale la PTU grabada. Tenemos aquí la PTU grabada del trabajador número 1, 3,017.60. Entonces, 3,017.60 más el sueldo que él hubiese percibido de forma anual si multiplicamos el salario diario por 365. Nos da un total de 106,261.50. Le vamos a aplicar la tarifa del año 2020. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar esta base gravable en esta tarifa y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos 106,000. Vamos a buscar el rubro donde encaje en la línea, conforme al límite inferior, límite superior. Entonces, si tenemos 106,000, estos 106,000, ¿en dónde caen aquí? En la fila de 103,000
103.550.45. Entonces, aquí en límite inferior vamos a poner 103.550.45. La fórmula me dice, el excedente es igual a base gravable menos límite inferior. A ese hay que aplicarle la tarifa de la misma línea, que es el 16%. Me dice, hay que sumarle la cuota fija. Entonces le vamos a sumar la cuota fija, corresponde a 8.315.57. Me dice, ahí estás obteniendo el impuesto que esta persona tiene que pagar por un total de 103.243 más 3.017.60 que corresponde a la PTU grabada. Ese es el primer cálculo que se hace. Se hace un cálculo secundario donde dice, hace un cálculo considerando el puro sueldo, ¿sí? El puro sueldo sin sumarle la PTU. Entonces vamos a volver a ubicar estos 103.243.90 en nuestra tabla y tenemos que encaja aquí, ¿sí? En esta línea de 58.000. ¿Por qué en esa línea? Porque no puede ser mayor. Si nos brincamos acá ya sería mayor. Son 103.550 y acá son 103.243. Entonces la vamos a ubicar aquí en esta línea de 58.000. Aquí vamos a poner ese límite inferior, 58.922.17. A ese excedente vamos a seguir el mismo procedimiento que el anterior. A ese excedente le vamos a aplicar el porcentaje que le corresponda conforme a esa línea, que es 10.88. Luego me dice, súmale la cuota fija. La cuota fija serían 3.460.01. 3.460.01. Y así me da el impuesto que esta persona tiene que pagar con el puro sueldo, ¿sí? Sin haberle sumado la PTU. Entonces, ¿qué me dice el procedimiento? Y la ley me dice, al impuesto que te dé, donde le estés sumando la PTU, réstale el impuesto que te da donde no le estás sumando la PTU. Y ese es el impuesto que debes retenerle a ese trabajador, ¿sí? Que son 867.12. ¿Sí? Entonces, acá en nuestro formato le vamos a poner 867.12. ¿Sí? Ahora sí me dice, tienes total de PTU, PTU exenta, PTU grabada, retención de ISR. Total de PTU a pagar, 3.853. Esta es la forma en cómo se calcula, ¿sí? Vamos a hacer el segundo. Dice aquí que tenemos, vamos a irlo poniendo acá, tenemos una PTU grabada de 2.605.95. El segundo dice que tiene un salario diario de 238.57. 238.57. ¿Sí? Aquí me da el salario anual por los 365 días, me da la PTU grabada. Me dice aquí en el primer procedimiento que tenemos una base gravable de la suma de estos dos de 89.684. Esta base gravable la ubicamos igual en nuestra tabla, ¿sí? La tarifa anual. Entonces,
¿En dónde se ubica? Se ubica en este rubro, ¿sí? Porque aquí ya se pasa. Entonces, nuestro límite inferior es de 58.922.17. Tenemos un excedente aquí. A este excedente le vamos a aplicar el porcentaje que corresponda a la tabla. Que es de 10.88. Aquí le ponemos 10.88. Me dice súmale la cuota fija 3.460.01 y me da un impuesto de 6.806.90. Me dice haz el mismo procedimiento sin sumarle la PTU grabada, ¿sí? Nomás el puro sueldo, y cae en el mismo supuesto, ¿sí? Aquí 58.000, le aplicamos el porcentaje, la cuota fija y tenemos un impuesto de 6.523.37. Así nos estaba viendo. Encaja igual en esta línea. Entonces, aplicamos límite inferior, nos da el excedente, aplicamos el porcentaje, sumamos la cuota y nos da un impuesto de 6.523.37. Igual la diferencia 6.806.90 menos 6.523.37 nos da un total de 283.53. Ese impuesto lo ponemos en el segundo trabajador, 283.53, y tenemos que el trabajador tiene un total de PTU de 3.909.15, una PTU exenta, una PTU grabada y una disminución de impuesto. Entonces él, en lugar de recibir 3.909.15, va a recibir 3.625.62. Y así nos seguimos con los otros dos trabajadores que tienen PTU grabada. Estos no tienen PTU, este no tiene PTU grabada, toda está exenta, entonces no hay cálculo a realizar. Aquí sí tiene PTU grabada, entonces aquí sí hay cálculo a realizar. Vamos a realizarlos los dos rápidamente. Nos vamos con el salario diario del cuarto trabajador, que son 200 pesos. Son 200 pesos. Lo vamos a poner acá. En automático nos da esto. Vamos a poner la PTU grabada que le correspondió, que son de 1.673. Entonces la ponemos aquí. Y me da, aquí le vamos a cambiar, son 200. Aquí me da una suma, entonces vamos a aplicarle a los dos cálculos nuestra tabla. Y vamos a empezar con este, que le corresponde la misma, 74, le corresponde esta misma tabla, entonces ya está hecho. Lo único que vamos a ver qué impuesto nos da. 5.173.81, y del otro lado encaja igual porque son 73.000. Si lo ubicamos en la tabla, cae en este rubro. Entonces 73.000 igual, aplica el mismo procedimiento y tenemos un impuesto de 4.991. Es el mismo procedimiento al impuesto que te da cuando le estás sumando la PTU grabada. Réstale el impuesto que te da cuando no le sumas la PTU, es decir, del puro sueldo, ¿sí? Entonces tenemos un total de impuesto de 182.13. Ese impuesto réstaselo al trabajador y te da el neto a pagar.
Vamos a hacer rápidamente el quinto y último. Tiene un salario diario de 228.57. 228.57. Al año obtendría estos y tiene una PTU grabada de 1.747.64. Nos vamos al formato donde calculamos el ISR y encaja en la misma línea, ¿sí? Aquí está sumando la PTU grabada, aquí solo el sueldo, ¿sí? Y como encaja en el mismo rubro, no tenemos que cambiar nada, en automático se calculó y nos dice que el impuesto a retener a esta persona es de 190.14. Nos vamos acá, lo ponemos 190.14 y este sería el neto a pagar de esta persona, ¿sí? Tenemos suma de PTU exenta, suma de PTU grabada, ¿sí? Nos dan 15,000, ¿sí? Esta suma nos da 15,000. Pero luego acá nos dice, este impuesto se lo vas a retener a todos, entonces neto a pagar, solo 13,000, ¿sí? Pero si a estos 13,000 le sumamos este impuesto, nos siguen dando los 15,000, ¿sí? Entonces este sería el impuesto que cada uno de los trabajadores tendría que pagar por la PTU que está recibiendo, ¿sí? Este formatito está realizado conforme a la clase que tuvimos el lunes, entonces quienes estuvieron en la clase del lunes les va a ser mucho más fácil la comprensión de la explicación de este formato. Igual ya nada más lo nuevo es el cálculo del impuesto, que ya no lo alcanzamos a ver en la clase, pero aquí los primeros dos cálculos están explicados más a detalle, sin tanta prisa, para que ustedes puedan visualizarlos e irlos realizando de forma adecuada.